Fecha histórica, ya usted ha señalado el acontecimiento que se conmemora hoy, la pérdida, la partida física de José Francisco Peña Gómez, aniversario de la muerte de este líder político, sin dudas el más carismático en la historia política del siglo XX dominicano y un auténtico redentor de los pobres, una especie de líder de la mayoría, un país pobre y que una persona tiene tanta incidencia en los sectores más bajos de la población, es el líder de mayor trascendencia. Sin embargo, no pudo ser profeta en su día, no pudo alcanzar la presidencia de la República. Cuando estuvo más cerca de ello, que fue en 1994, fue víctima de un fraude típico de las acciones de Joaquín Balaguer, y además tenía en su contra el gran fardo de el prejuicio, la discriminación racial y su origen étnico haitiano, que era intolerable para los sectores de poder, representaba una amenaza para el status quo y no podría permitírsele que alcanzara la presidencia de la República. Aclare eso de su origen étnico haitiano. En esta reseña eso no se establece. ¿Cómo que? Pero Peña Gómez era hijo de dos haitianos. No, ¿Alguna aquí no, duda? aquí no Pero no lo es que dice. no. Pero no es que yo no me tengo que llevar con que lo diga o no. Es No, que yo, los por padres, eso. y además ahí lo que usted leyó dice que él fue adoptado y habla de sus padres biológicos y que fue adoptado por una familia cristiana que le enseñaron el catolicismo y que siempre dan ese show. Eso fue lo que me llamó a mí la atención de Su papá y su mamá eran haitianos y reseña. nació en la Loma del Flaco y al momento de su nacimiento se produjo la matanza de los haitianos, conocida. Peña Gómez nació en 1937, en este año fue la matanza de haitianos, célebre episodio trágico de la época de Trujillo. Entonces, Peña Gómez se salvó, diríamos que le pasó lo mismo que a Jesucristo, cuando Herodes decretó que degollaran a todos los inocentes, buscando al que había nacido, que había que eliminarlo. A Peña Gómez no estaba nacido como un predestinado, pero sus padres tuvieron que protegerlo y huir de la persecución para no ser eliminados dentro de ese episodio sangriento de la... Peñaguaba aseguró que su padre era 100% dominicano y sus abuelos biológicos también. O sea que, ¿Cómo? eso dice Peñaguaba. Sí, ¿Y señor. dónde había nacido su madre y su padre, que vivían en Mao, en una loma? Él tiene el acta de nacimiento de sus padres. Hay dos investigaciones muy importantes sobre la vida y los orígenes de José Francisco Peña. Una es de un periodista español, Salvador, muy conocido, y otra investigación, el único libro biográfico de Peña Gómez que va a sus orígenes, es del periodista Osvaldo Santana. Yo tengo esas dos obras y voy a ver ahora si les puedo. Bueno, ahora no tengo la facilidad de hacerlo, tendré que dejarlo para después. Iba a aportar las actas de nacimiento y no hay dudas, y lo que Peñaguaba está diciendo tendrá que demostrarlo, si lo está diciendo con pruebas documentales sobre eso. Pero no Fermina era el nombre de la madre, y ahora no recuerdo de memoria el nombre del padre de Peña Gómez, pero eso está suficientemente aclarado, que eran haitianos. Eso no puede haber ninguna duda. Y él nació en Mao, en la Loma del Flaco. Pero al momento de su nacimiento, en 1937, Peña Gómez, según la constitución vigente para entonces, era dominicano, y es dominicano, y fue dominicano, y vivió como dominicano, y fue uno de los más grandes dominicanos que hemos tenido en el siglo XX, sin duda.
sin ninguna mezquindad, uno de los cerebros privilegiados, el orador de mayor impacto y arrastre en las masas. Su oratoria solo era comparable con la de Joaquín Balaguer, pero la oratoria de Balaguer es una oratoria muy elevada, muy culta. Lo de Peña Gómez era un contacto directo con la base, con el pueblo, con la mayoría, con los pobres que se sentían representados en él, para lo cual él era su esperanza, la esperanza de mejoría. De ahí el impacto de su liderazgo. Eso con un verbo además incendiario. Peña Gómez fue locutor en la Voz Dominicana, se graduó en esa escuela de la Voz Dominicana y laboró como locutor, era declamador. Hay grabaciones en los antiguos discos de pasta de 45 revoluciones por minuto de los poemas de Peña Gómez, de algunos poemas, como aquel Lloran las viejas campanas de los templos coloniales. O sea, Peña Gómez era un fenómeno. Además, fuera del país fue sorprendentemente valorado más que dentro. Fue un líder internacional. Llegó a ser el vicepresidente mundial de la Internacional Socialista. Un hombre que fue consultor para los grandes líderes europeos de la política, de la socialdemocracia europea, que eran sus amigos, y ni decir de en Latinoamérica. Sus relaciones, por ejemplo, con Carlos Andrés Pérez en Venezuela. En su momento era el líder de los socialdemócratas de Venezuela. Eso no se puede dudar. Y si vamos a hablar de Europa, sus relaciones con Felipe González en España, para decir, con Bettino Craxi en Italia, con Helmut Schmidt como canciller de la República Federal Alemana. Y así podríamos mencionar a los líderes europeos de mayor prestigio que fueron contemporáneos de Peña Gómez, de los cuales Peña Gómez era un íntimo. Es más, Peña Gómez lo buscaban para que les asesorara en sus asuntos internos, en los temas de carácter internacional a nivel europeo. Peña Gómez fue un tipo de una dimensión fuera de récord, que lamentablemente no pudo ser profeta. Yo le entrevisté como en 2 o 3 oportunidades, entrevistas exclusivas. En una de ellas yo le hice la incómoda pregunta que cómo con todo eso que él había logrado a nivel internacional no había podido ser poeta, no había podido ser profeta en su tierra, no había podido alcanzar la presidencia. Era por el racismo, que medio se incomodó. Recuerdo que fue en los estudios del antiguo Canal 7. Y luego, al finalizar la entrevista, que le acompañé con la cortesía de vida, acompañándole, descendiendo las escalinatas y despedirlo ya para su vehículo, tomó el libro biográfico, y me lo dedicó. Y tengo esa pieza como un importante detalle dentro de mi biblioteca. Este libro yo lo tengo y está dedicado por Peña Gómez, de puño y letras. Recuerdo que escribió sobre la capota del vehículo en que se iba a movilizar. Y de Peña Gómez se pueden decir muchísimas cosas, incluyendo su humildad y la mala suerte, la mala fortuna que tuvo, lo desprendido que fue y todo el daño que le hizo la política, porque finalmente podemos decir que el cáncer de Peña Gómez que le llevó a la muerte fue víctima de su trajinar político, y fue en la política, fue después de haber ocupado la sindicatura entonces del Distrito Nacional, única posición electiva que ostentó en su vida pública y que desarrolló o asumió para buscar la solución a la crisis interna en su partido, en el PRD, que siempre estuvo dividido por las luchas grupales, por las denominadas tendencias, y Peña Gómez se constituyó en el árbitro de esas apetencias personales de los principales dirigentes del entonces poderoso PRD, que como partido se consideraba un fenómeno de masas en América Latina. Pero también hay que decir que Peña Gómez, debido a esa fuerza que tenían los grupos internos en el PRD, debió crear su propia fuerza, y así es que nace el BIS, que luego se convierte en un partido,
y que ha sido la herencia de sus hijos para utilizarlo como un botín, como una marca y como una matrícula con la que se pueden hacer negocios. Eso es lo que es el BIS, el Bloque Institucional Socialdemócrata, que es una creación de José Francisco Peña Gómez, para él también tener una fuerza interna, porque lo estaban prácticamente arrinconando las luchas grupales entre los sectores, primero de el hoy fenecido presidente Guzmán y Salvador Jorge Blanco, que logró luego la presidencia de la República. Después el enfrentamiento también con Jacobo Magluta, que era otra fuerza interna, y Peña Gómez tenía que lidiar con esas confrontaciones que llevaron a desprendimientos importantes del PRD. Pero además Peña Gómez fue el que tuvo que tomar el control del partido en la crisis de 1973 por la renuncia del fundador de la organización, Juan Bosch, el maestro de Peña Gómez en la práctica política, en los quehaceres. Peña fue toda la vida el secretario general del PRD, es decir, el segundo hombre al mando después de Bosch, mientras Bosch estuvo en el PRD. Siguió siendo el secretario general por su humildad. No alcanzó la presidencia, sino que le permitía que otra figura fuese el presidente, pero eso era parte entonces de lo que desataba las apetencias, las luchas grupales. En fin, de Peña Gómez podríamos pasarnos mucho tiempo hablando, pero sí, pero está bien, ya está bien, ya está bien. Esos detalles. Muy bien. Hoy, vamos a seguir con otras informaciones. Pero siga con sus noticias, porque hay todo estaba preparado, ¿verdad? Todo estaba preparado para hablar del doctor Peña Gómez. Óigame, no usted, porque no todo estaba preparado. Fácil sacar un discurso ahí. Dígame qué otra cosa usted quiere decir en su salutación. Bueno, que hoy es Día de los Santos Ávila y Antonio. Hoy es Día de San Antonio. ¿Los días qué? ¿Día de quiénes? Que no sé yo bien. Gregorio de Ávila y Antonio. O sea, que hoy día de Antonio. Y de Gregorio también. Contra la transfobia. O sea, la fobia que al transporte o a moverse, ¿qué es eso? La transfobia. Vamos a buscarlo, porque yo no lo conozco, ¿no? La lucha contra la transfobia. Una fobia es una aversión, es un rechazo a algo. Transfobia será antipatía u odio hacia las personas transexuales y transgénero. Oiga, ese término es de reciente inclusión. Es nuevo, la transfobia. Y son muchas las personas que tienen antipatía u odio hacia los transexuales y transgénero. La homofobia sí se habla mucho de la homofobia. Sí. Pero no, ya conocemos un término nuevo, transfobia.